Esta sesión cuenta con intérprete en lengua de señas chilenas, alineado con el compromiso que tiene la Biblioteca del Congreso Nacional con avanzar en inclusión y accesibilidad. Aprovechamos de enviar un saludo a la comunidad sorda que pueda estar siguiendo esta sesión. Les presento a Julio Pizarro, intérprete en lenguas de señas chilenas, que estará en esta sesión para garantizar el acceso universal a la información a la comunidad sorda. También les presento a Lautaro Muñoz, periodista, magíster en Ciencias Políticas y Comunicaciones, representante de la BCN en la Red de Lenguaje Claro Chile. La presentación sobre el lenguaje claro que él dará tiene por objetivo orientar acerca de cómo redactar la iniciativa juvenil de ley para que sea fácilmente comprendida y cumpla con el objetivo de exponer un problema y plantear una solución legislativa. Bienvenido, Lautaro. Tienes la palabra. Muchas gracias, Ignacia. Muchas gracias a Julio también por la colaboración que nos presta. Bienvenidas y bienvenidos a esta capacitación. Voy a compartir una presentación eh, acerca del tema en cuestión. Ya, me imagino que se ve bien ahí la presentación, ¿no? Sí, Sí, se ve perfecto. bien. Ya, a ver, ¿de qué se trata este tema como tal como lo dijo Ignacia? El tema del lenguaje claro tiene que ver con que ustedes puedan redactar una iniciativa juvenil de ley y lo hagan en un lenguaje que cumpla con el objetivo que tienen como grupo. Es decir, plantear un problema y plantear una solución que sea legislativamente coherente, pero que además sea comprensible. Es decir, que quienes revisen la iniciativa juvenil de ley que ustedes elaboren puedan entender el problema planteado y puedan entender la solución también y los elementos legislativos que tiene esta solución. ¿Esto por qué? Porque puede que a ustedes se les ocurra una muy buena idea, pero si no la llevan a la pantalla con una redacción clara, pueden generar a lo mejor alguna confusión y que una buena idea se diluya y no logre el éxito esperado. Bueno, esta presentación, si ustedes ven unos símbolos acá, tiene que ver con la red de lenguaje Claro Chile, que la Biblioteca del Congreso Nacional la integra, junto con varias otras instituciones. Está el símbolo de Clarity y de Plain también, que son instituciones a nivel mundial sobre el lenguaje claro. Está el logo de la red panhispánica de lenguaje claro, que es una red dirigida por la Real Academia Española de la Lengua Española, que precisamente se dedica al tema del lenguaje. Bueno, lo primero que les quería decir es que hay que plantearse el problema de la hoja en blanco, es decir, cuando tenemos una pantalla, en este caso en blanco, y es, ¿qué hacemos antes de escribir algo? Este es un consejo que va a funcionar para esto, pero para muchas otras cosas. Primero, hay que averiguar quiénes son los receptores de la información. En este caso, se trata de un proyecto de ley que ustedes deben elaborar y que va a ser revisado, digamos, por revisores y llegado el momento, si pasan a la final regional y a la final nacional, también va a ser revisado por un jurado especializado. Eh, Ustedes tienen que elegir un formato adecuado para los canales que se usarán. Por supuesto que en este caso, en el caso del torneo Libera, los canales ya están determinados, el canal oficial del torneo, y el formato está predeterminado por el reglamento. Entonces, lo primero, antes de escribir algo, es leer atentamente el reglamento, comprender el reglamento, para después aplicarlo de la mejor manera posible para que el proyecto que ustedes elaboren sea bueno. Tercero, identifique claramente los temas o contenidos que va a tratar, es decir, cuáles son las materias. Ahí ustedes tienen una definición del problema y tienen una definición de una solución. Deben delimitar muy claramente cuáles son las materias que van a tratar.
Como cuarto punto, deben elegir el lenguaje adecuado. ¿Mm? En este caso estamos hablando de un lenguaje formal. ¿Mm? Ustedes no están haciendo esta iniciativa juvenil de ley pensando en un coloquio o en una conversación, digamos, con sus amigos, digamos, en una fiesta, sino que están pensando en un lenguaje que se asemeje o se asimile a el lenguaje que se usa en la redacción de proyectos de ley. Sin embargo, esto no es contradictorio con que sea un lenguaje claro. El lenguaje claro no tiene por qué ser un lenguaje vulgar, sino que sencillamente es un lenguaje que se entienda, pero que puede ser académicamente adecuado o para efectos de un proyecto de ley, ser un lenguaje también adecuado que se entienda respecto del proyecto que ustedes están planteando. Bueno, relacionar los conceptos con la realidad del ciudadano, bueno, en este caso con lo que ustedes quieren hacer, etcétera. Usar palabras que sean comprensibles, usen palabras que se entiendan en el texto. Si es estrictamente necesario usar palabras complejas, pueden explicar su significado. Eh, bueno, llegado el caso, por ejemplo, en la definición del proyecto, ustedes pueden usar ejemplos también, ¿no? Nosotros pretendemos solucionar, en la solución, pretendemos solucionar esto, tanto en la fundación del proyecto, ustedes pueden, por ejemplo, poner ejemplos, no sé, pues si quieren modificar una ley de tenencia de responsabilidad de animales, bueno, decir, ¿qué pasaría si un perrito, un gato, qué sé yo, vive tal o cual circunstancias que tendría que hacer el cuidador o cuidadora? Eh, Excluir las metáforas. ¿Cuál es el sentido de esta recomendación? Que si yo quiero escribir en lenguaje claro, no voy a escribir en un lenguaje poético, sino que en un lenguaje concreto que sea comprensible. La poesía es una cosa muy bonita, es una creación del ser humano muy linda, por supuesto, que tiene un sentido del lenguaje profundo, es decir, de cómo el lenguaje puede reflejar las más altas emociones del ser humano. Pero cuando estamos hablando de elaborar proyectos de ley, por supuesto que nosotros elegiremos más bien un lenguaje concreto, que sea claro y evidente su significado. A veces la metáfora tiene significados distintos para distintas personas, aún para el que la emite, pero también la gente las puede interpretar de otra manera. La poesía tiene ese valor también, que a veces puede ser interpretada de distintas formas. En este caso nos interesa que todos interpreten y que todos entiendan lo mismo. Si van a usar términos en otro idioma, traten de usar palabras conocidas o si no, explicarlas o dar la traducción si es estrictamente necesario usarlas. En cuanto al estilo y el uso del lenguaje claro, para que las oraciones que ustedes escriban se entiendan, es importante limitar el uso de los pronombres. ¿Cuáles son los pronombres? Por ejemplo, yo hablo de Juan y digo él. Si hablo de Juan, también puedo decir este. Por ejemplo, Juan comió lechuga, eh, quedó satisfecho con lo que comió, por ejemplo. O él quedó satisfecho con lo que comió. Bueno, ese tipo de fórmulas que son los pronombres, tanto los demostrativos como los pronombres él, ella, etcétera, tratemos de limitarlo y si es necesario repetir que es Juan, repitamos que es Juan. O sea, eh, por ejemplo, nuestra iniciativa juvenil de ley tiene por objeto tal cosa. Pueden escribir nuestro proyecto, etcétera, pero no pongan esta. A eso me refiero con limitar el uso de pronombres. Puede decir nuestro proyecto, nuestra iniciativa, el proyecto de ley que planteamos, etcétera. ¿Ya? Eh, no es tan importante en el lenguaje claro evitar la reiteración, es decir, si ustedes es necesario que pongan varias veces el concepto de iniciativa juvenil de ley o iniciativa de ley o proyecto de ley, bueno, lo pueden usar y lo pueden repetir. Lo importante en el mensaje es que se entienda. Al decir mensaje me refiero a lo que ustedes escriben, no me estoy refiriendo al concepto de mensaje como proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, que también es un concepto que sería bueno que ustedes manejaran. El Ejecutivo envía mensajes, los parlamentarios envían mociones. Hablo de mensaje en el sentido original de la palabra, que es un texto, ¿no? Eh, si tienen títulos o subtítulos, bueno, deben aludir a lo que habla el texto, ¿no? Evitar las licencias de estilo, la licencia literaria. Eh,
en los párrafos traten de usar párrafos relativamente cortos y oraciones relativamente cortas. Eviten, por todos los medios posibles, eviten párrafos muy largos con abundantes comas. Este es un tema que se llama la sintaxis, es decir, la redacción y la puntuación de un texto. El uso de la puntuación es muy clave para que un texto sea comprensible. Limiten el uso o abuso de las comas, es decir, ir agregando oraciones, ir agregando ideas a través de comas, una coma, otra idea, una coma, una coma, una coma, una coma, y al final a veces podemos tener párrafos tan extensos que pueden ser de 15 líneas, por ejemplo, solo con comas, sin un punto seguido. Aprovechen el punto seguido, que está dentro de las normas gramaticales, eh, hagan oraciones más cortas, que las corten en un punto seguido, sigan desarrollando la idea con otra oración, dos, tres oraciones, corten y vamos al siguiente párrafo, ya pasando a otro tema. El punto aparte también. Usen también inteligentemente el punto aparte. Usen los puntos seguidos, usen los puntos aparte, no abusen de la coma. La coma corresponde usarla, por cierto. Si ustedes dicen, elaboramos este proyecto de ley porque eh, hay un problema con la tenencia responsable de perritos. Ya, está bien esa coma y ese porque, está perfecto. Pero a lo que me refiero que eviten el uso excesivo de la coma es que no hagan un párrafo extenso solo con comas, donde finalmente la idea central del párrafo se empieza a perder y el lector se confunde. Traten de hacer una redacción que sea lo más clara posible, es decir, párrafos cortos, desarrollar una idea, terminarla, punto seguido, otra idea, terminarla, punto seguido, después puede ser otra idea, terminarla, punto seguido, y vamos con un punto aparte. Un par de ideas, punto seguido al medio, vamos con otro punto aparte y vamos desarrollando de esa manera las ideas, exponiendo cada uno de los temas de una manera comprensible. Eh, Evitar las abreviaturas, ¿no? ¿Para qué poner tantas abreviaturas? A, D, J en vez de adjetivo. No, mejor pongan la palabra adjetivo si es necesario ponerla. Privilegien el uso de las frases en positivo. Quedará prohibida tal cosa. Y no, las personas no podrán hacer esto. Mejor digan, esta iniciativa de ley busca prohibir tal cosa. No digan busca que las personas no hagan esto, ¿ya? Sino que busca prohibir. La prohibición, digamos, es un elemento central del concepto de ley. Digamos. Se dice que la ley es aquella, que el mandato que manda, prohíbe o permite, ¿no? Es decir, una normativa que manda, prohíbe o permite. Entonces, efectivamente, la prohibición es parte del concepto de la ley, en muchos casos, ¿no? Que hay leyes que prohíben cosas, por ejemplo, las leyes penales lo que hacen principalmente es prohibir determinadas conductas o sancionarlas, es decir, establecer una pena para una conducta. Por ejemplo, algo básico es que la legislación chilena y la legislación a nivel mundial también prohíbe, por ejemplo, matar. Ustedes dirán, bueno, pero hay circunstancias en que la ley lo acepta, la defensa propia, etcétera. Claro, pero en general hay un concepto aceptado por los derechos penales en el mundo de que matar está prohibido. La otra cosa son las excepciones en las cuales aquella conducta pudiese no recibir una condena, ¿no? La inimputabilidad de la persona, etcétera, o que ocurrió en un acto de defensa propia, por ejemplo, etcétera. Pero en general es una conducta que está prohibida. Entonces, vamos a hablar en positivo. Está prohibida esta conducta y no se podrá hacer tal cosa. Lo otro, usen frases y oraciones en voz activa. El gobierno envió un mensaje al Congreso Nacional, o el gobierno enviará este mensaje, que es el que ustedes están elaborando, al Congreso Nacional. Mensaje como proyecto de ley que emana del Ejecutivo, ¿no? Que eso lo habíamos dicho, lo habíamos explicado ahora. No usen la frase al revés, que es con la voz pasiva. Es el mensaje al Congreso Nacional será enviado por el gobierno, ¿ya? Sino que el sentido original de la oración, sujeto, verbo, predicado, ¿se acuerdan que ustedes lo vieron, me imagino, en el colegio en algún momento? Las oraciones tienen sujeto, verbo, predicado. La oración en voz pasiva tiene el problema de que
el predicado lo pasamos al papel del sujeto. Entonces, el mensaje al Congreso Nacional, y usamos este verbo en voz pasiva, que es fue enviado, esta forma verbal, fue enviado por el gobierno. Privilegiemos el uso de la voz activa, es decir, las oraciones en su sentido original, sujeto, verbo, predicado. Limite también el uso de las oraciones subordinadas. ¿Cuáles son las oraciones subordinadas? No sé si se acuerdan que esto también lo tienen que haber visto en lenguaje. Las oraciones subordinadas son aquellas que van intercaladas dentro de otra oración. Yo puedo decir, el gobierno envió al Congreso Nacional, envió un mensaje al Congreso Nacional. El gobierno envió un mensaje al Congreso Nacional. Pero si quiero eh, meterle una frase explicativa, puedo decir, el gobierno que acaba de cumplir 3 años de su ejercicio, coma, envió a un mensaje al Congreso Nacional. Eso de que acaba de cumplir 3 años en el ejercicio del poder, pudiera yo plantearlo entre comas como una oración subordinada, es decir, una oración que va inserta dentro de otra oración principal. Si yo digo, el gobierno que lleva 3 años en el poder envió un mensaje al Congreso Nacional, me parece que es una frase, es una oración que se entiende y va bien. ¿Por qué yo digo limitar el uso de las oraciones subordinadas? Porque si yo le voy a meter una oración subordinada y acto seguido voy a incorporar otra oración subordinada, puedo generar confusión. El gobierno que lleva 3 años en el ejercicio del poder envió un mensaje al Congreso Nacional, coma, que es una institución compuesta por senadores y diputados y que tiene además dos cámaras. El Senado de la República, y empiezo a agregarle ideas y oraciones subordinadas, empiezo a complicar la comprensión. Entonces, por eso yo digo, limitemos el uso de estas oraciones subordinadas, que son oraciones que van intercaladas en otra oración principal, y eso va a ser más claro el texto. ¿Ya? Son oraciones muchas veces explicativas, en que uno explica alguna cosa. Insisto, se pueden usar si es algo estrictamente necesario que expliquemos en el marco de una oración más larga, pero limitémoslo de modo tal de que no hagamos, es que a veces lo que pasa con las oraciones subordinadas es que por introducir tanta oración subordinada en un texto, el texto nos va a quedar de 10 líneas sin puntos. Y ahí es donde de nuevo tenemos el problema de escribir largo, que el escribir largo es malo para la comprensión, no ayuda a la comprensión. Ojo con esto, que incluso el texto largo, un texto largo, por ejemplo, un texto de 15 líneas, si nosotros lo escribimos correctamente en el estricto uso del español, puede ser un texto correctamente escrito y no tendría problemas gramaticales. Pero aquí estamos apuntando con el lenguaje claro al tema de la comprensión. Hay textos que pueden ser escritos perfectamente desde el uso del español, es decir, la RAE no nos va a sacar ninguna tarjeta amarilla ni roja por usarlos, pero la forma en que están escritos esos textos a veces tiende a ser confusa para el lector, aun cuando estén bien escritos desde el punto de vista de la corrección del lenguaje, o del idioma en este caso, de la lengua española, ¿no? Eh, Elimine las palabras innecesarias, mejor decir, cuando dice, este proyecto va a ser elaborado con el objetivo de, uno podría decir, este proyecto va a ser elaborado para en vez de con el objetivo de. Es decir, usamos a veces fórmulas lingüísticas que son muy largas, en circunstancias que hay palabras más cortas que nos van a decir lo mismo. Eso. Use oraciones cortas, pero evite oraciones demasiado breves. Tampoco se trata de decir, eh, este proyecto aporta. No, a lo mejor escribamos, la idea de este proyecto es aportar al país en tal y cual sentido, ¿no? Una idea más completa que tenga sentido, ¿no? Eso tiene el objetivo de que los textos sean breves, pero no tan breves, o sea, que expresen una idea, ¿no? En cuanto al estilo y el lenguaje claro, limiten el hipérbaton. ¿Qué es el hipérbaton? No sé si se acuerdan de eso, que lo vieron seguramente en algún momento en el colegio. Yo sé que estas cosas se olvidan cuando uno ya está en primero, segundo, tercero, cuarto, medio. Bueno, hay alumnos y alumnas también de séptimo, octavo, pero a lo mejor lo vieron en tercero, cuarto, quinto, no sé, y no se acuerdan mucho. Bueno, el hipérbaton es cambiar el orden de la oración.
traten de usar la oración sujeto, verbo, predicado. Cuando, por ejemplo, uno cambia de orden de la oración, cuando dice, por ejemplo, en una ceremonia realizada en la región de Coquimbo, coma, el gobierno dio inicio al plan antidrogas. Es más claro y se entiende mejor decir, el gobierno dio inicio al plan antidrogas en una ceremonia realizada en la región de Coquimbo. Es decir, hacemos uso de la oración según su estructura más original, es decir, sujeto, verbo, predicado. ¿Cuál sería el sujeto? El gobierno. Verbo dio inicio, es una forma verbal compuesta, dio inicio. Podríamos también decir inicio, claro, dio la partida, ¿no? Al plan antidrogas. ¿Qué es lo iniciado? El plan antidrogas, complemento directo. ¿Qué vendría a ser la idea de en una ceremonia realizada en Coquimbo? Un complemento circunstancial, ¿no? En una ceremonia realizada en la región de Coquimbo. Es decir, nos está ubicando espacialmente donde fue el hecho. ¿Mm? Y eso debería ir al final. Entonces, lo más correcto en lenguaje claro es decir, el gobierno, entonces, eh, dio inicio al plan antidrogas en una ceremonia realizada en la región de Coquimbo. Entonces, traten de usar la oración en la estructura original de la oración, sujeto, verbo, predicado, y no dar vuelta la oración adelantando los complementos, como en este caso, en una ceremonia realizada en la región de Coquimbo, coma el gobierno dio inicio al plan antidrogas, porque sobre todo en textos más largos se puede confundir al lector. ¿Ya? Tampoco, o sea, también está contraindicado la idea de abusar de oraciones combinadas, es decir, oraciones que las vamos juntando con otras, con algunos conectores, como el que, el por tanto, y, ¿ya? En consecuencia, etcétera, algunos conectores. Por ejemplo, el Congreso aprobó por amplia mayoría una ley que reducirá la jornada laboral, por consiguiente, la normativa se impondrá en un periodo de 5 años y permitirá a los trabajadores y trabajadoras poder tener tiempo para estar con sus familias, lo que es esperado por todas las personas. Entonces, ese párrafo tan largo, con solo comas, con algunos conectores, puede estar bien escrito desde el español, pero por ser tan largo y estar lleno de conectores y conectar una oración con otra, va a ser que sea complicado de entender. Entonces, tratemos de reducir los textos, no agregando conectores y más conectores y más conectores con ideas nuevas, ideas nuevas. Tratemos de separar las ideas por puntos seguidos. Entonces, la clave aquí, la clave principal, esto, recapitulando, la clave principal será eh, uso de sujeto, verbo, predicado y párrafos cortos, oraciones cortas que expresen una idea completa, pero que no sean excesivamente largas que puedan complicar la comprensión del lector o la lectora. Ya. Traten de agotar cada tema en un párrafo, es decir, cada tema vayan desarrollándolo de manera tal de que quede completito y bien tratado en un párrafo. Vamos al siguiente, ¿ya? Eh, una forma posible de redacción, una oración introductoria, luego desarrollar y luego la conclusión y ahí introducir el párrafo siguiente. Los números, por ejemplo, del 1 al 10 o del 1 al 12 podemos usarlo con letras, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 12. Podemos también usarlos con números, ¿no? Podríamos usarlos con números. Pero en cifras mayores hay que hacer una combinación de letras y números. Por ejemplo, el 3259 es mejor para que se entienda ponerlo como 3 números, 1000 en palabras y 259 en números. Porque si lo pongo todo en palabras, puede que alguien no entendió bien de qué número estábamos hablando. Si lo pongo todo en números, también la gente se puede enredar. Sobre todo en cifras mayores, cuando yo hablo de 17.354.228, mejor decir 17.324.017 en palabras. O sea, perdón, 17 en números.
millones en palabras, 324 en números, 1000 en palabras y 828 en números, por ejemplo. También evite, aun cuando se considera como oculto el uso del número romano, eh, evitemos el uso del número romano. ¿Mm? Eh, por ejemplo, claro, la letra B, todos sabemos que es el número romano es el 5, pero en general en lenguaje claro, uno si quiere poner 5, usen el número 5 o la palabra 5, ¿ya? Sobre todo con los números más grandes en romano se arma un enredo. Cuando uno escribe 1358 en romano, la persona va a demorar mucho en descifrar el número que es, aun cuando sepa usar los números romanos, ¿ya? Entonces, en general, no conviene tanto usar el número romano, aunque todos sabemos que este número en romano es el 5, ¿no? Y ese fue el número que usó Vidal ayer cuando se asomó y dijo, hizo así, se refería a que hace 5 partidos que Colo-Colo no gana. No, no, no. No, no. Dice que fue que le habíamos ganado 2 Copas Américas a Argentina. Eso dicen que fue también. El técnico dijo que creo que era otra cosa, que quería que el tiro libre lo tirara al segundo palo. Bueno, pero ya son disquisiciones que uno no maneja. Pero en general no usemos números romanos, mejor, ¿ya? ¿Cierto? No corresponde. Porque no es tan claro, ¿no? Básicamente. Aclare, simplifique. Use palabras simples, palabras precisas. Eliminar palabras innecesarias, con el propósito de, mejor digamos, ¿ya? Esto fue elaborado con anterioridad a, esto fue elaborado antes de tal cosa, ¿ya? En ese sentido, usen palabras sencillas, piensen en escribir de manera más simple los textos. No, insisto, esto no significa escribirlo de una manera vulgar, ¿no? Tampoco vamos a escribir esto en un lenguaje, no sé, el coloquial, tampoco vamos a poner ¿cachai que esta ley apunta a tal cosa? No, obviamente. Esa es una fórmula muy típica del habla chilena, ¿no? Nosotros hablamos así, en lo coloquial, ¿cachai? ¿Qué estáis haciendo? Ese tipo de cosas. Pero obviamente tienen que pensar que este lenguaje de un proyecto de ley tiene que ser un lenguaje correcto. ¿Sí? Pero que sea correcto, hay una gran diferencia que sea correcto de que sea un lenguaje complicado. No tiene por qué ser un lenguaje complicado, tiene que ser un lenguaje correcto, en un español correcto, pero no por eso tiene que ser complicado. ¿Por qué voy a decir con anterioridad a si puedo decir antes de? Es más simple, ¿ya? Y no complico tanto la comprensión. ¿Por qué voy a decir deferencia cuando puedo decir tensión? ¿Por qué voy a decir denominación cuando puedo decir el nombre? La denominación de esto es tal cosa, el nombre de esto es tal cosa. Esto se llama así. ¿Mm? Eh, claro, de dilación, mejor digamos la demora, ¿no? Bueno, el gerundio. El gerundio es una forma verbal. Usted dice los elementos básicos de un verbo, el infinitivo, el gerundio y el participio. Cantar, cantando, cantado. Correr, corriendo, corrido, etcétera. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Habitualmente, sobre todo en los textos legales, hay una cierta tendencia a ir agregándole gerundio en una forma de conector. Y eso es un error. Y es un error porque también complica la comprensión. Eso complica la comprensión, pero además es un error gramatical. El gerundio no está para ir agregando ideas. Entonces, eso hay que sacárselo de la cabeza, porque además complica la comprensión y además es incorrecto desde el uso del español. El gerundio debe usarse en general para oraciones más bien simultáneas, ¿ya? Entró a la sala levantando las manos. ¿M? O en determinadas expresiones idiomáticas, por ejemplo, yo digo, habiendo terminado la clase, me despido de ustedes, por ejemplo. Ese tipo de expresiones pueden ser correctas el gerundio. En algunas formas verbales, por ejemplo, yo puedo decir, el atleta venía corriendo desde la Alameda, ¿no? Venía corriendo. ¿No? Entonces, efectivamente son fórmulas lingüísticas que se usan. Venía corriendo, venía cantando, venía saltando. Eh, lo que está mal es el uso de lo que la RAE llama el gerundio de posterioridad, que es un gerundio que no tiene nada que ver con la oración principal, sino que lo que hace es agregar otra idea y usa este gerundio como un conector de una idea distinta. ¿Ya?
Dice, por ejemplo, el programa da respuesta a las necesidades de la población buscando asegurar el éxito del proyecto. Podríamos decir más correctamente, el programa da respuesta a la necesidad de la población y busca asegurar el éxito del proyecto, de los proyectos, ¿ya? Busca asegurar el éxito. No tengo por qué poner el buscando. O sea, esa idea de el buscando, el corriendo, el animando, etcétera, no tiene por qué ser un recurso para ir uniendo oraciones, ¿ya? No, no, por ejemplo, se ponía un ejemplo que decía, eh, el, el rey anunció el nacimiento de su hijo, proclamándolo como el heredero al trono. En realidad, al ser una acción posterior, podríamos decir, el rey anunció el nacimiento de su hijo y lo proclamó como heredero al trono. No es necesario usar el gerundio, proclamándolo como, ¿ya? Porque además va a haber una tendencia que este gerundio va a complicar la comprensión. Y en ese sentido debemos ser muy, pero muy cuidadosos. Entonces, recapitulando, los gerundios solo para acciones simultáneas. Traten de evitar en general el uso de los gerundios, ¿ya? Yo sé que a Sí, lo mejor en algunos textos legales ustedes van a ver que se usan porque es en realidad el uso y el abuso de los gerundios es una cosa muy típica de la cultura jurídica. Pero bueno, el lenguaje claro se enfrenta a la cultura jurídica tradicional, porque el lenguaje claro precisamente lo que busca es que los textos sean claros. Y hay una cierta cultura jurídica tradicional que lo que hace es que los textos sean más bien oscuros. Es decir, que los textos sean para que los interpreten y los conozcan los abogados y los entiendan los abogados. La verdad es que un poco uno de los objetivos que cumple la Biblioteca del Congreso en este sentido, con el programa Ley Fácil y con en general eh, los productos que nosotros hacemos, guía de formación cívica, etcétera, apunta a que las leyes y los textos legales y los temas legales sean conocidos por todo el gran público y no solo por los abogados. ¿No? Nosotros no queremos leyes solo para los abogados, queremos leyes para toda la ciudadanía, para todas las personas de este país. Y por lo tanto las leyes debieran ser, ojalá, debieran ser lo más comprensibles posible. Y nosotros como biblioteca siempre estamos aportando al conocimiento de la ley, que la publicamos en su texto completo, pero además tenemos estos programas como la Ley Fácil, por ejemplo, que ayudan a que la ley se entienda por un mayor número de personas. Y tenemos también el programa Ley Fácil en lengua de señas, por ejemplo, que ayuda también a promover la ley y que las personas sordas la puedan conocer. Y eso es muy, muy importante también. Nosotros tenemos programas también en lenguas originarias, tenemos una serie de programas, porque la ley en general es algo que compete a toda la ciudadanía y no solo a los expertos. Ya. ¿Qué otro consejo les puedo dar? Evite el uso de adverbios terminados en mente. Se cambiará la política anualmente y obligatoriamente. Mejor decir, se cambiará la política anualmente y de manera, perdón, se cambiará la política cada año de manera obligatoria. ¿Ya? Precise, elimine antigüedades. Si tienen el dato exacto, digan que un 20% de los encuestados está a favor de la medida. No digan, en algunos casos hay muestras de que apoyo a la medida de parte de ciertas personas. Traten de, si tienen el dato exacto, díganlo. Si no tienen el dato exacto, estas cosas como ambiguas tampoco sirven mucho para un proyecto de ley. Yo no puedo decir, yo presento este proyecto de ley porque hay varias personas afectadas por este hecho. Ojalá traten de precisar, busquen documentación, busquen elementos que les permitan justificar el proyecto de ley con cifras, ojalá, con antecedentes. Y si tienen esas cifras y esos antecedentes, bueno, expónganlos, ¿no? No con estas cifras, no con estas frases así un poquito ambiguas en que no se sabe bien si tenemos el dato o no, y lo más probable incluso es que no lo tengamos, entonces por eso estamos así, como dice uno a veces, blufeando, ¿no? Y diciendo conceptos sin tener claridad respecto de los conceptos. Así que, bueno, ahí ya estaríamos cerrando. Dejo abierta la posibilidad de preguntas sobre este tema, pero recapitulando, lo principal, traten de que los textos tengan párrafos relativamente cortos,
párrafos de 4 o 5 líneas, pasen al siguiente párrafo. No hagan párrafos de 15 líneas porque eso dificulta mucho la lectura. Párrafos cortos, 4 o 5 líneas, vamos a otra idea. Dentro de ese párrafo de 4 o 5 líneas, pongan puntos seguidos. Es decir, desarrollen ideas, cierren la idea, un punto seguido, otra idea, ¿ya? No desarrollen oraciones muy extensas con conectores, con oraciones subordinadas que finalmente compliquen la comprensión. Eso es lo principal. Bueno, y también, por cierto, la ortografía es importante también, porque un texto también mal escrito y con falta de ortografía también se hace bastante incomprensible. Entonces, a veces ustedes pueden tener una muy buena idea, pero cuando la escriben en un texto con falta de ortografía, el lector, la persona que va a revisar esa ley, probablemente no la entienda. ¿Por qué? Porque hay problemas claros de sintaxis, de acentuación, de puntuación, y eso finalmente va a conspirar con el éxito de su proyecto. Va a significar que les va a ir mal. Y no es la idea, pues la idea es que a ustedes les vaya bien, y en eso estamos nosotros tratando ahí, con todo el equipo de Delibera, estamos tratando de apoyarlos en todo lo que podamos. Así que por mi parte era esa la exposición. Les agradezco mucho a todos y todas quienes estuvieron la atención. Eh, Agradezco también la interpretación a lengua de señas, que creo que es muy importante para la inclusión en nuestro proyecto. Quedo abierto si tienen algunas preguntas a responder. Bueno, Ah, bueno. Parece que ya. no hay preguntas. Bueno, Eh, si no hubiese pregunta, entonces insisto en agradecerles la presencia, la atención y ojalá de mi parte toda la intención de que esto les sirva para que desarrollen, ojalá, las mejores iniciativas juveniles de ley y los tengamos en las finales regionales, en la final nacional, acá en el Congreso en Valparaíso y pueda irles muy bien. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Lautaro. Muchas gracias, Julio. Les recuerdo que a los que se inscribieron a través del formulario, a ese mismo mail con el que se inscribieron, le vamos a reenviar el video que vamos a subir a YouTube de esta capacitación y que también va a estar en la sección de capacitaciones online de la página del torneo. Muchas gracias por su asistencia. Gracias.